La vida que Roberto Mendoza había construido durante 20 años se desmoronó en apenas 20 segundos. Esa noche de diciembre, mientras la familia celebraba el aniversario de boda, su esposa Isabel encontró los mensajes que nunca debió haber visto. Ahora, desterrado de su propio hogar en la colonia Condesa, Roberto debe enfrentar la devastadora pregunta: ¿es posible reconstruir la confianza cuando has traicionado a quienes más amas? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias que reflejan los verdaderos dilemas de las familias mexicanas modernas. El restaurante en Polanco brillaba con luces navideñas mientras la familia Mendoza celebraba 20 años de matrimonio. Roberto, a sus 45 años, había logrado construir un imperio inmobiliario que era la envidia de muchos en la Ciudad de México. Isabel, su esposa, radiante a sus 43, alzaba su copa de mezcal para brindar por 2 décadas juntos. Por 20 años más, dijo ella, con una sonrisa que Roberto conocía perfectamente. Sus hijos, Mateo de 19 y Sofía de 16, aplaudieron mientras los meseros traían los platos de chiles en nogada, el platillo favorito de Isabel. Fue entonces cuando el teléfono de Roberto vibró sobre la mesa. Isabel, sin pensarlo, lo tomó para pasárselo, pero sus ojos captaron el nombre y el mensaje en la pantalla. Alejandra, te extraño. Anoche fue maravilloso. El silencio que siguió fue como el que precede a un terremoto. Isabel dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal se agrietó, derramando el líquido ámbar sobre el mantel blanco. ¿Quién es Alejandra?, preguntó con una voz que Roberto nunca había escuchado. Fría. Cortante. Herida. Los ojos de sus hijos se clavaron en él. El restaurante seguía bullicioso a su alrededor, pero en su mesa el tiempo se había detenido. Una clienta, respondió Roberto, sintiendo como el sudor frío recorría su espalda bajo el traje caro. Isabel desbloqueó el teléfono. Roberto nunca había ocultado su contraseña, el cumpleaños de ella. ¡Qué ironía! Mientras Isabel leía los mensajes, su rostro se transformaba. 20 años de confianza se desmoronaban frente a él. Vámonos, ordenó Isabel a sus hijos, quienes obedecieron en silencio, confundidos pero intuyendo la gravedad de la situación. Tú, dijo a Roberto, no vuelvas a casa esta noche. Esa noche, Roberto se hospedó en un hotel de la zona rosa, el mismo donde solía encontrarse con Alejandra, una arquitecta 10 años menor que él, con quien llevaba 6 meses de aventura. Lo que había comenzado como una simple atracción durante un proyecto en Querétaro se había convertido en algo que ahora amenazaba con destruirlo todo. Durante semanas, Roberto intentó comunicarse con Isabel. Las llamadas iban directo al buzón. Los mensajes quedaban sin respuesta. Cuando finalmente logró hablar con Mateo, su hijo le informó que su madre había consultado a un abogado. Desesperado, Roberto buscó a su compadre Miguel, quien siempre había sido su confidente desde los tiempos universitarios en la UNAM. Compadre, la regaste en grande, le dijo Miguel mientras compartían una botella de tequila en la terraza de su casa en Coyoacán. Isabel te dio los mejores años de su vida. Te apoyó cuando no eras nadie, cuando vivían en ese departamento diminuto en Tlatelolco y apenas llegaban a fin de mes. Lo sé, respondió Roberto, mirando el líquido dorado en su vaso. Fue una estupidez. Alejandra no significa nada. El problema no es Alejandra, respondió Miguel con la sinceridad brutal que solo un verdadero amigo puede permitirse. El problema eres tú y tus decisiones. Isabel merece más. Esas palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. En su búsqueda de emociones nuevas, había arriesgado lo más valioso que tenía. 3 meses después, Roberto asistió a la graduación de Mateo. Isabel estaba allí, hermosa como siempre, pero con una tristeza en los ojos que él había causado. Mantuvo su distancia, respetando el espacio que ella había establecido. Después de la ceremonia, cuando la gente comenzaba a dispersarse, Sofía se acercó a él. Papá, mamá llora todas las noches, dijo su hija con una madurez que lo sorprendió. Dice que está bien, pero no lo está. Roberto sintió el peso de sus acciones como nunca antes. No solo había traicionado a su esposa, había robado la seguridad y la alegría del hogar que sus hijos merecían. Tu mamá es la mujer más fuerte que conozco, respondió, intentando contener las lágrimas. Y la amo más que a nada en este mundo. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Sofía con la franqueza devastadora de la adolescencia.
Roberto no tenía una respuesta que justificara sus acciones. En cambio, abrazó a su hija y le prometió que, sin importar lo que pasara entre él e Isabel, siempre sería su padre. La oportunidad de hablar con Isabel llegó un mes después, cuando ella finalmente aceptó verlo en una cafetería en San Ángel. El lugar estaba lleno de parejas jóvenes y turistas, todos ajenos al drama que se desarrollaba en su mesa. Los abogados tendrán listos los papeles la próxima semana, dijo Isabel sin preámbulos, revolviendo su café con miel, como siempre había hecho. Isabel, por favor, suplicó Roberto. 20 años no pueden terminar así. Terminaron hace 3 meses, cuando decidiste que nuestra vida juntos no era suficiente, respondió ella, y por primera vez, Roberto vio la magnitud del daño que había causado. No era solo dolor, era una profunda decepción. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que podemos reconstruir lo nuestro, pidió Roberto. Isabel lo miró directamente a los ojos, algo que no había hecho desde aquella noche en el restaurante. ¿Sabes qué es lo peor, Roberto? Que durante 20 años creí conocerte. Creí que éramos un equipo. Y todo el tiempo estuve equivocada. No estabas equivocada, insistió él. Cometí un error terrible, imperdonable. Pero esos 20 años fueron reales. Nuestro amor es real. Por un momento, Roberto creyó ver un destello de duda en los ojos de Isabel, pero desapareció tan rápido como había llegado. Te propongo algo, dijo finalmente. Terapia de pareja. No prometo nada, pero al menos les debemos a Mateo y Sofía el intento. Esa pequeña concesión fue más de lo que Roberto esperaba, y se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas. Las primeras sesiones con la terapeuta, la doctora Ramírez, fueron tensas y dolorosas. Isabel apenas hablaba, limitándose a responder con monosílabos. Roberto, por su parte, se sentía expuesto y vulnerable como nunca antes. El perdón no es algo que se otorga de inmediato, explicó la doctora Ramírez durante una sesión particularmente difícil. Es un proceso, y ambos deben estar comprometidos con él. Lentamente, semana tras semana, las barreras comenzaron a caer. Isabel empezó a expresar su dolor, su rabia, su sensación de traición. Roberto escuchaba, asumiendo la responsabilidad de sus acciones sin excusas. Cuando construimos nuestra casa en la Condesa, dijo Isabel una tarde, plantamos ese jacarandá en el jardín. Dijiste que crecería con nuestra familia, que sus flores serían testigos de nuestra historia. Este año floreció como nunca, justo cuando todo se derrumbaba entre nosotros. Roberto recordaba ese día perfectamente. Habían plantado el árbol cuando Isabel estaba embarazada de Sofía, soñando con el futuro que construirían juntos. Las raíces de ese árbol son más fuertes que sus flores, respondió él. Como las raíces de lo que construimos juntos. Llamada de Isabel. El corazón le dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. El jacarandá está perdiendo hojas, dijo ella sin saludar. Creo que necesita atención. Roberto entendió que no se trataba realmente del árbol. Era una invitación, un pequeño paso hacia la reconciliación. Esa tarde 6 meses después de aquella fatídica noche en el restaurante, Roberto recibió una D. Mientras trabajaba en el jardín bajo la sombra del jacarandá, Isabel se sentó en la banca de cantera que habían comprado juntos en Michoacán años atrás. Todavía te amo, dijo ella después de un largo silencio. Y eso es lo que hace tan difícil todo esto. Sería más fácil si pudiera simplemente odiarte. Roberto dejó las herramientas de jardín y se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Yo nunca dejé de amarte, respondió. Lo que hice no fue por falta de amor, sino por egoísmo y estupidez. Si vamos a intentarlo de nuevo, dijo Isabel, necesito tu honestidad completa. No más secretos, no más mentiras. Te lo prometo, respondió Roberto, y por primera vez en meses, tomó su mano. Ella no la retiró. El camino hacia la reconciliación no fue fácil ni rápido. Hubo retrocesos, momentos de duda y noches de discusiones que parecían no tener fin. Roberto tuvo que reconocer patrones de comportamiento que había normalizado, su necesidad de validación, su tendencia a priorizar sus deseos sobre las necesidades de su familia. Un año después de la crisis, la familia Mendoza se reunió nuevamente en el mismo restaurante para celebrar el cumpleaños de Mateo. Roberto miró a su alrededor, sus hijos, ahora más maduros por la experiencia vivida, Isabel,
quien poco a poco había recuperado la sonrisa que él tanto amaba. Cuando llegó el momento del brindis, Roberto tomó su copa y miró a su familia. «Quiero brindar por las segundas oportunidades», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Por la familia que casi pierdo y que ahora valoro más que nunca. Y especialmente por ti, Isabel, por tu fortaleza y tu capacidad de perdonar». Isabel levantó su copa y añadió: «Por las lecciones aprendidas y por los años que tenemos por delante». Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa por las calles empedradas de Coyoacán, donde habían decidido comenzar de nuevo, Roberto comprendió que la confianza no se recupera en un día, ni en un mes, ni siquiera en un año. Se reconstruye con acciones diarias, con honestidad constante y con el compromiso de nunca volver a dar por sentado lo más valioso que tenemos: el amor de quienes nos importan. El jacarandá en su nuevo jardín había comenzado a florecer, sus pétalos morados cayendo suavemente sobre el camino de entrada, como un recordatorio de que incluso después de la tormenta más devastadora, la vida encuentra la manera de renovarse y florecer nuevamente. ¿Has enfrentado una crisis familiar que parecía imposible de superar? Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos cómo lograste reconstruir lo que parecía perdido para siempre. No olvides suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para sanar las heridas más profundas.